chicos, vayan subiendo. Buen día, Lisa. Buen día, vayan subiendo, tranquilos. Vayan subiendo, muchachos. Buen día, Lisa.
Buenos días, Alejandra, ¿cómo están? ¿Quién más está conectada a las 2 todavía? Esperemos un rato, porque hoy día no quiero ir repitiendo todo. Ya le hice. Ok, listo. Hoy día tenemos que revisar, les tengo que dar pautas del examen. Ya. Carito, buen día. ¿Qué tal, che? Bien, ¿te he despertado? Es que como me escribiste, te llamé. Si ayer ya no pudimos hablar, no, te estaba contando que había visto novedades, ¿no? Que traten de hacer la cita lo antes posible.
acabo de pasar uno. A ver, dale una chequeada. Y no, cuando tengas tiempito, y me avisas. Y te va a pasar otro más, espérame. Sí, el de ese señor. Sí. Tristemente. Ahí está. Hay los dos de Manitoba. Ese te tienes que tragar la residencia 2 años. Viviendo todos ahí.
Chicos, ya en 5 minutos empezamos, por favor. ¿Ya? ¿Cómo están, chicos? Pucha, tuve que solucionar un tema. A ver, coloquen su video, por favor. Los quiero ver un ratito. Hanna, Alejandra, Donay, Raiza, Leonardo, María Belén, Galarza. Hola, ¿me escuchan? Sí, Lisa. Pongan sus videos, por favor. Esas caras, todos, ¿no? Ni modo. Tuve que solucionar un problemita y justo se me plantó a las 7:15 de la mañana, me llamaron. Ya. Ya, ahora sí. La alumna Araúz ya no se presentó, ¿no? Bueno, aquí está parte de lo que va a entrar en el examen. ¿Ya? La construcción de cualquier proyecto, el que yo les hice, ¿están viendo el Excel? Sí, dice. ¿Ya? Sí, Lisa. En la que yo les hice construir las cuentas y construir la columna 0 en base a la inversión, los criterios de un flujo de efectivo financiado y uno no financiado, y bueno, la construcción del primer año en base a una estructura real de oferta y demanda y de potencialidad de capacidad de producción, ¿no ve? Y después las técnicas de proyección. En las técnicas de proyección yo les he dejado un poco libre, siendo que les he dado pautas bajo los dos elementos. Si tengo históricos, puedo utilizar análisis tendencial. Si no tengo históricos, tengo que irme netamente a un análisis estructural, ¿no ve? Habíamos quedado en eso. ¿Sí? ¿Hasta ahí queda claro, chicos? Lisa, perdón, ¿qué Sí. dijo lo último? Si no tengo histórico, análisis estructural. Estructural, sí, fundamental que se dice, macroeconómico, político, social, análisis de la competencia, análisis financiero de la competencia, si uno obtiene datos, ¿no? Si logra obtener. Es más complejo proyectar de inicio. Es Sí. mucho más sencillo proyectar cuando ya tienes históricos. ¿Me dejo entender?
Otro tema muy importante que me interesa aquí es que sepan cómo de un estado de resultados, que es hasta donde está lo verde, yo construyo un flujo de caja. Bien, la parte marcada es el estado de resultados. A partir de eso, yo tengo que aplicar una lógica para convertirlo en flujo de caja. ¿Ve? Sí. Entonces, ese concepto también. Y más o menos la idea de que, bueno, aquí hay un flujo y ese flujo en términos nominales, repito, porque ahora ya vamos a empezar a ver otras áreas, se van a convertir en el elemento que nos va a llevar a recuperar la inversión. ¿Me dejo entender? También en este mismo escenario les había pedido que proyecten. Habíamos asumido que el mes 10 era diciembre del 2020 y ahí sí ya usando históricos tenían elementos para proyectar. Ahora, voy a volver a pasar este video que lo habíamos visto de las 4 técnicas de proyección. Ténganlo siempre presente porque en el examen puede ser que lo necesiten. Manos a la obra. Estoy buscando el video. Ahora sí. Ahora tengo que compartir con ustedes. Por el chat me van a preguntar si escuchan o sea, si tienen algún problema de audio, porque voy a cortar mi micrófono. El día de hoy les tengo preparado algo bien interesante que es 4 métodos de proyección. Bien, vamos a iniciar con el método de proyección de valor absoluto. Para ello vamos a restar el periodo actual del periodo actual y el periodo anterior. Eso quiere decir que en este caso, pues, el periodo actual va a ser el más cercano al momento de efectuar la proyección. Febrero está más cerca del mes de enero, donde voy a proyectar. Y de este modo voy a continuar con todos los meses. Ahora, para hallar el promedio absoluto, necesito generar, evidentemente, pues una promediación de todos los datos conocidos, de todos los valores absolutos. Y lo que vamos a hacer es multiplicar el último dato conocido, sumar el último dato conocido por más el dato del promedio que hemos hallado. Ahora, tenemos febrero y marzo, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es fijar la celda del promedio del incremento absoluto para poder emplear el arrastre de Excel y tener las cifras. Vamos ahora al promedio, perdón, a la proyección con valor porcentual.
De este modo nosotros vamos a ejecutar la fórmula conocida para saber el incremento o el crecimiento porcentual de cifras, y es el periodo actual menos el periodo anterior dividiéndolo por el periodo anterior. Establecemos el mismo sistema de arrastre de Excel y de nuevo vamos a generar un promedio. Ese promedio, pues evidentemente será de todos los crecimientos porcentuales conocidos. Y para saber la proyección, debemos multiplicar el último valor conocido por ese valor conocido y el porcentaje. Aquí nos hizo falta una cosita. Muy bien. Carambolas. Esta es una suma. Otra vez el profe está fallando. Entonces es la suma del último valor más, ahí sí, la multiplicación de ese valor por el porcentaje de promedios de crecimiento. De este modo también vamos a fijar la celda. Entonces, entre la letra, cerramos la letra con un signo de peso o dólar, como lo quieran llamar, y arrastramos con esa fantástica herramienta de Excel. Bien, quiero que notemos algo. Voy a restar este valor y el valor proyectado mediante el sistema de valor absoluto. La diferencia son 242.000 millones. Es bien grande esta diferencia. Entonces, ¿qué hacemos? Recurriendo al método de proyecciones lineales o bajo la formulación de la recta, vamos a hacer precisamente ubicar cuál es el comportamiento de los datos, hallar una fórmula y poderla resolver en esta proyección con estos datos. Para eso vamos a ir a insertar gráfica 2D, línea con marcadores. Pinchamos hasta que tengamos todos los marcadores activados, damos clic derecho y vamos a agregar línea de tendencia. Agregamos línea de tendencia y se debe habilitar, en este caso ya está, una caja de diálogo a su derecha. Vamos a hacer primero logarítmica, solicitando que presente el valor R cuadrado y la fórmula. Es importante recordar que el valor R es el índice de similitud entre los datos reales y los datos proyectados. Cuando tenemos una alta similitud, ese valor R cuadrado se aproximará a 1. Cuando tenemos una baja similitud, ese valor se aproximará a 0. Ustedes dirán, pues bueno, como que no nos va muy bien porque ese valor R cuadrado en este caso se aproxima pues más a 0 que a 1. Si nos alejamos, o bueno, si vamos a otros tipos de líneas de tendencia, nos vamos a dar cuenta que uno de los más aproximados es el logarítmico. Como se dan cuenta en sus pantallas, el único que está por encima del punto 1 es el logarítmico. Luego pasamos al lineal, tal vez. Está un poco lejano. Bueno, vamos a ver cómo funciona reemplazar la fórmula con nuestros datos. Como se dan cuenta, lo que hice fue copiar la fórmula y voy a resolverla o a reemplazarla. Importante, cuando en Excel tenemos una E, un más y un 0, algún número, significa que debemos poner ese número de ceros a la derecha del número. En este caso 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos un logaritmo. El valor
de... es una multiplicación por el logaritmo de nuestra variable independiente, que es el periodo que vamos a proyectar. Aquí vamos a contar 9 ceros, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Enter. Voilà. Aquí ya tenemos nuestra proyección. Empleamos otra vez el método de arrastre y ya tenemos los otros periodos proyectados. Vamos a ver cómo funciona el método lineal. El método lineal pues es exactamente el mismo procedimiento, ¿no? Que lo que queremos es obtener la fórmula de la recta. Tomamos esa fórmula y la reemplazamos con nuestros datos. Aquí son 7 ceros y multiplicado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por nuestra variable independiente, y aquí son 9 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Enter. Y ya tenemos nuestros datos proyectados. Hacemos el arrastre y ya está. Quiero que comparemos una cosa. Vamos a restar el logarítmico del lineal. Son apenas 91 millones. Pues esto es mucho más, digamos que razonable que los 244 o 41 millones de diferencia de las otras dos proyecciones. Lo que busco es poderles ofrecer herramientas sencillas, fáciles y ágiles para tomar decisiones. En este caso, pues, ¿qué podría hacer? Un gerente bastante osado, tal vez iría por una porcentual. Un gerente un poco más sosegado y temeroso del futuro, pues tomaría una lineal. ¿Yo qué haría? Pues yo estoy como en la mitad, entonces lo que voy a hacer es promediar. Voy a promediar este valor con este valor, con este valor y este valor. Estará por debajo de la proyección absoluta, de la proyección porcentual, por encima de la logarítmica y de la lineal. Establecería mi techo y mi suelo. En otras palabras, pondría mi techo aquí y mi suelo acá, en formato condicional. Ya saben que me parece una herramienta fantástica. Y así podría tener dos valores razonables de proyección de ventas. De nuevo, espero que les haya gustado esta sesión. Como les digo, para mí lo fundamental es que sea práctico. Bueno, chicos, habíamos visto las 4 de los muchos criterios de proyección. Uno básicamente es un valor absoluto. Sacas un promedio de crecimiento de los años anteriores y lo vas replicando, ya sea en monto o en porcentaje, ¿no ve? Los otros dos mecanismos ya son un poco más complejos, esos los han debido ver, estoy seguro, en estadística 2 al menos, proyección lineal, probabilidades y logaritmos. Aquí no toma el cuenta de probabilidades, ¿no? Porque ese es un análisis más complejo. Pero ustedes, cualquiera de esos 4 métodos que utilicen, conmigo más o menos hemos abarcado los 2 primeros, ¿no? Para ver tasas de crecimiento. Entonces, cuando tienes históricos, puedes basar tu proyección en esa lógica, ¿no? Pero yo siempre también digo, aparte
debería conectar esa proyección, ya sea en valor absoluto o porcentual, con alguna lógica del mercado, de la parte económica, de la parte macroeconómica, de la parte política. ¿Me dejo entender? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Eso va a entrar en el examen. ¿Ok? ¿Qué otra cosa va a entrar en el examen? Esperen un segundo. Listen, el link de ese video lo puede pasar Está para que en la plataforma. está allá. Sí. Está. Listen, ¿Sí? el flujo que vamos a proyectar va a ser de nuestra empresa que estamos haciendo o va a ser o de una empresa que Puede ser que yo les diga de su empresa, porque así cada uno va a tener proyecciones diferentes. Mm, ya, listen. ¿No ven? Es importante. Listen. ¿Sí? Y lo que le pregunté ayer por mensaje, va a ser Sí. va a ser la modalidad de tarea para que la subamos hasta la noche. No, le O cuento que va a ser en presencial, por eso les he pedido cámara. Evidentemente, vamos a estar las 2 horas dando el examen, pero yo les voy a dar un tiempito más para que lo suban. ¿Ya? Pero tenemos que demostrar, va a ser, tengo entendido, modalidad cuestionario. ¿Ya? Entonces, igual, no, estoy ahorita diseñándolo para ver cómo ustedes suben y responden. Porque no sé si en la modalidad cuestionario pura también pueden subir un file. Es lo que hoy día quiero una capacitación para ¿Cómo ver. modalidad cuestionario, Lisa? En vez de tarea, hay otra modalidad que se llama cuestionario, que está diseñado para cuando tú haces preguntas verdaderas, falsas, para rellenar, crear una base de datos de preguntas. Y me indican que hay una opción que se llama preguntas abiertas. Entonces, o va a ser modalidad cuestionario preguntas abiertas, o será una modalidad de, ¿cómo les digo? De tarea. Pero sí o sí, la nueva instrucción es que las 2 horas del examen los tengo que tener viéndolos y supervisando. Y tengo que subir esa clase en la que ustedes están dando el examen a plataforma. ¿Ok? Cualquiera sea la modalidad. Dicen, va a ser pura práctica, ¿no? Sí, quizás hay algunas preguntas teóricas que estoy viendo ahorita. Por ejemplo, esta parte es importante, la de costo de capital. ¿La ven? Me interesa mucho este arbolito de acá. Las 3 decisiones. Tengo todo el dinero, no tengo el dinero. Me financio de manera mixta. ¿No ven? Ya. Eso es importante, ¿no? Y un poco la parte conceptual y de definición de la fórmula del WACC, que es bien importante. ¿Qué es cada variable? ¿Cuál es su peso? Y cómo se calcula, cómo se obtiene ese dato. Listen, ¿Sí? no recuerdo muy bien, pero estas diapositivas las pasó al grupo. Todo está en la plataforma. Ya, listen. Chequenlas y si no me escriben y se las paso al grupo, pero están en plataforma. Ok, listen, gracias. ¿Ya? Ahí tienen este concepto, ¿no? Entonces, hasta este momento, hasta el primer parcial, yo les doy el KS. Ya a partir del primer parcial vamos a enseñarles cómo calcular ese KS.
Para practicar un poquito les he preparado un ejercicio. Que quiero que me lo vayan haciendo ahorita. Ya muchachos, vayan calculando este WACC bajo los métodos como lo habíamos visto en clases. Practique.
Licen, Dígame. me sale 8%. No sé si Ah, estará ya. bien. Esperemos los demás. Ya, chicos, los demás, ¿cómo les ha ido? A mí igual dicen 8,09%. Eso sale. ¿Cuál era el proceso que teníamos que ver? El primero era identificar si la cuenta es deuda o patrimonio. Banco Unión deuda, bono 1 deuda, bono 2 deuda, Banco BDP deuda, aportes socios patrimonio, deuda terceros deuda, acciones es patrimonio, Cooperativa Jesús Nazareno deuda, ONG Tierra deuda, pagarés bancarios deuda, retención de utilidades patrimonio. Después teníamos que determinar los WS o los WDs, sumando esto, que sale 5.105.000 y sacarle el porcentaje a cada una de estas y construir la fórmula con estos datos, los Ws y los Ks. En el caso de los KDs, que eran la deuda, a este porcentaje del costo capital le teníamos que descontar el IUE. ¿Se acuerdan? Bueno, algo así parecido va a ingresar en el examen. ¿Ok? ¿Hasta ahí está todo claro? Chicos. Sí, ¿Alguna, listo. ¿Alguna pregunta? Ahora ya vamos a empezar a ver un nuevo tema. Nuevo tema, pero esto ya entra para el segundo parcial. Entonces dicen hasta el WAC sería el primer parcial. Hasta el WAC sería el primer parcial.
todo lo que es flujos de efectivo, financiado, no financiado y WACC. Ok, listo. Ustedes pueden ver que es poco, pero les comento que es no más. Si para dominar necesitan estudiar fuerte. Sí. ¿Ya? El nuevo tema es el KS. Ese KS que yo tanto se los he dado, bueno, ahora se los voy a enseñar a calcular. Pero antes de enseñar a calcular eso, necesitamos ver conceptos. Y uno de los conceptos más importantes es el de riesgo. ¿Qué es riesgo según ustedes, chicos? La ausencia de información, pero se puede determinar la probabilidad de ocurrencia. Ya, ese es desde el punto de vista de, digamos, esa medición de riesgo es desde el punto de vista conceptual, pero hay una definición de riesgo desde el punto de vista financiero, que se las he dado también. A ver, acuérdense. ¿Mm? ¿Se acuerdan o no? Riesgo es la diferencia entre la rentabilidad esperada versus la rentabilidad obtenida. Desde el punto de vista de proyectos, también se lo puede medir. Y es la diferencia entre los flujos de efectivo esperados en esa proyección que hacen ustedes versus los realmente obtenidos. Si esa proyección que han hecho se aproxima más a la realidad, el negocio en el que están invirtiendo es de bajo riesgo. Si lo que han proyectado se aleja de la realidad, su negocio tiene más riesgo. Porque no han sabido medir esas probabilidades. O no es que no han sabido, a veces son muy difíciles de medir. ¿Me dejo entender? Y ahí es donde vamos a empezar. Quiero mostrarles un análisis de riesgo interesante. Ahora, ¿para qué sirve ese análisis de riesgo, chicos? Para saber el costo de oportunidad. Para definir inversiones. Ah, ya. ¿Invierto o no? ¿Me dejo entender? Ahora, voy a anotar un poco en el chat. El riesgo se lo mide no sé por qué no me... Se lo mide desde el país en el que uno está, la ciudad
el entorno, el tipo de industria, la localización y puntos específicos de cada negocio. ¿A qué me refiero, chicos? Siendo realistas, el riesgo abarca, o sea, digamos, tu mismo negocio, Alejandra, que lo estás pensando hacer en Santa Cruz, posiblemente tenga una distinta medida de riesgo que si lo haces en Santiago de Chile, ¿no? Sí, Liz. Hay un riesgo país. Y dentro de Bolivia también hay un riesgo, ¿no?, de localización si lo haces en Santa Cruz o lo haces en La Paz, ¿no ve? Sí. Y dentro de Santa Cruz también hay un riesgo de si lo haces en el centro, en la Irala, en Equipetrol, en la Banzer. Un riesgo específico. ¿Lo ve? Y Sí. la medición de riesgo es diferente si en vez de hacer pastelería también haces salteñas. O si dejas de hacer pasteles y haces sándwiches. El rubro específico. Entonces, eso es lo que un poco, vamos a empezar de mayor a menor, del riesgo país hacia abajo, ¿ok? Ya. Riesgo país llega casi a los 1000. Bueno, primero, ¿qué es el riesgo país? ¿No? El riesgo país es un indicador que elabora un banco de inversión, el más importante del mundo, el JP Morgan, que es un banco de inversión norteamericano, y que mide la capacidad de repago de la deuda que tienen los países. El riesgo país para la Argentina hoy se disparó arriba de 960 puntos básicos, que eso significa que si el riesgo país cero, que es la deuda que emite el Tesoro norteamericano, eso es riesgo país cero. Y hoy el Tesoro norteamericano, para emitir deuda a 10 años, un bono del Tesoro a 10 años, se financia al 3% anual. Que Argentina tenga un riesgo país de casi 1000 puntos significa que tiene que pagar una tasa adicional de casi 10 puntos por arriba de lo que paga para financiarse el Tesoro norteamericano, que es riesgo cero. Es decir, que si Estados Unidos para financiarse tiene que pagar 3% anual en dólares, Argentina hoy, si quisiera conseguir financiamiento, tendría que pagar en promedio 13% anual en dólares. Como esa es una tasa de interés muy elevada, casi una tasa de interés de pánico, de futuro default para el que compra los bonos, bueno, evidentemente la Argentina tiene hoy cerrados los mercados de capitales, pues si en algún momento el gobierno... Cuando llegás a ese nivel Claro, de pues, riesgo país, ¿te cierran los y mercados? sí, porque si un gobierno sale a emitir un bono, un nuevo bono, una nueva deuda, al 13% anual en dólares en su desesperación, bueno, la señal a los acreedores es: estos están muertos, esta emisión de deuda, estas tasas de interés, hace una bola de intereses que termina en default. Es decir, que hoy tiene cerrados los mercados de capitales. Quiero empezar la Argentina. esto es lo técnico, déjame pelotear en este sentido, Maxi. Quiero versiones que ustedes tienen del gobierno y qué ha pasado hoy, qué corrillos tienen. ¿Por qué sube el riesgo país? Porque hay mucho miedo respecto a la capacidad de repago de la Argentina, no en este año 2019, sino quién va a pagar la deuda a partir de diciembre de este año, para el próximo año. Entonces, hoy hubo una liquidación de los bonos argentinos. Grandes fondos de inversión y bancos de inversión, amigos de la gestión Macri, que jugaron a fondo con el gobierno de Macri, Morgan Stanley, Templeton, PIMCO, BlackRock, estoy hablando de los fondos de inversión más importantes del mundo, en las últimas horas recomendaban liquidar, vender los bonos de Argentina. Como sea, vender los bonos de Argentina. ¿Eso es que el mercado te da la espalda? Claro, al vender esos bonos, se dispara la tasa de riesgo país. Pero, perdón, ¿puedo hacer una Sí. pregunta? Digo, porque
uno recuerda la época de la alianza donde vos tenías la temperatura, la sensación térmica y el riesgo país. Y después pasaron muchos años y nos olvidamos del riesgo país, digamos, como termómetro. Y ahora volvemos a hablar del riesgo país. ¿Por qué? Porque estamos Bueno, en riesgo. justamente porque... Pero durante- pará, yo lo que digo es por qué no se... A ver, creo que hay una explicación, yo no la tengo, se la pregunto a Maxi, Sí. que es el que sabe. ¿Por qué los 1000 puntos o casi 1000 puntos de riesgo país de Macri son más graves que los casi 2000 que tuvo Cristina? Cristina tuvo picos de 2000 Claro, puntos pero- de riesgo Pero no país. hablábamos del A riesgo ver, país. Y por eso, pero era el doble. Y el promedio Porque fue no 700 y porque pico. no estábamos pidiendo Bueno. guita al mundo. Pero no sé, a ver. Al principio del gobierno... Pero a ver, pero vos estabas así, noviembre del 2012. Preguntaba, ¿cuál es el riesgo país? Era 1360 en Pero el perdón, 2012. todo tiene que... no por vos, Fer, todo retrotrae, todo termina con... Pero lo explico Cristina. breve. No, lo que digo es explico- por qué es más grave esto. Pero lo y no explico era grave brevemente aquello. por qué hay Claro, que concentrarse hay una ahora explicación. y no ver en ese pasado. Porque en los primeros años del gobierno de Kirchner, entre 2003 y 2011, los vencimientos de deuda argentina eran muy bajos, muy poquito. ¿Por qué? Porque había renegociado la deuda en el 2016 y entonces quedaban vencimientos de deuda muy poquito. Los últimos 4 años del gobierno de Cristina, como estuvo con el cepo, Cristina se garantizó que usaba las reservas y pagaba los vencimientos de deuda que tenían todos los meses o cada Cepo 3 meses es los limitar grandes el bonos acceso a para dólares llegar a en el diciembre de país. 2015. Por eso cayeron las reservas. Entonces, no le importaba cuál fuera el riesgo país en ese momento. Obviamente, Pero para el que riesgo país te mide. usaste todas pero para- las reservas. El riesgo Entonces, país te mide el miedo a que no vas a pagar. Mira Pero qué espera, simple. escúchame, Sí. si te mide el miedo a que no vas a pagar Sí. y no había miedo porque Cristina tenía los dólares, porque el riesgo país estaba alto. No, porque todos sabían que se usaban los dólares para pagar los vencimientos de deuda, pero que una vez que se te terminaran los dólares de la reserva, había que hacer algo. Maxi, que fue pero- lo que le pasó a Macri cuando llegó. Ya- ¿Por qué creen que los argentinos hablan mucho del riesgo país, chicos? Por el gobierno de Cristina, lo que hizo. Claro, exactamente. ¿Por qué se habla mucho del riesgo país de Venezuela? Por la inflación que está pasando, ¿no? Hiperinflación, ¿o no? Porque no vienen pagando sus deudas hace mucho tiempo. Mm, Eso es bien importante tenerlo. Porque Y a partir tampoco de hoy tiene les vamos a reserva. hablar cómo está el comportamiento mundial de riesgo países, la primera clase después del parcial. ¿Me dejo entender? O sea, pero el que diga alguna vez, y les voy a decir muy tristemente, algún colega académico vino y me dijo, no, esas cosas no importan en Bolivia, nosotros tenemos otra lógica. Imagínense un colega universitario, docente. ¿Se imaginan? El hecho de que el riesgo país afecta incluso desde el concepto de si decides invertir en comprarte una casa o no. Ahora, que mucha gente no lo considere porque, bueno, en su vida nunca estudió, nunca supo qué es. O su día a día, en teoría, es tan simple que tiene un negocio pequeño que no le importa. Bueno, sí importa. ¿Por qué? Porque por mucho que tengas una pastelería, un negocio, no sé, online, necesitas ir al banco para acceder a crédito. Entonces, ahora viene el primer punto. ¿Por qué en Bolivia y en Latinoamérica también los créditos que se da en el mercado tienen tasas de interés tan elevadas? A ver, chicos. Porque el riesgo también es elevado, así como explicó en el... Claro, porque parte de la tasa de referencia que la banca aplica está indexada a este nivel de riesgo país. Tú vas a solicitar un crédito y te dicen, ok, el primer año es 8% y después es el 8% más la TRE. ¿Han escuchado hablar de la TRE? La tasa de referencia, ¿o no?
Bueno, esa tasa de referencia está de alguna manera linkeada al riesgo país que tiene ese país. Disculpen la redundancia. Ahora, les hago una pregunta. Con esta pandemia, si es que los países necesitan crédito para poder solventar esta crisis de aquí a futuro, ¿qué países van a tener un menor riesgo país para enfrentar tasas de interés más bajas por el préstamo que se le está dando? A ver, dígame. Son aquellos países que tienen riesgos países, ¿cómo se llama? Enfrentan riesgos países más bajos, ¿no? Estados Unidos, dicen. Claro. Estados Unidos es el que se puede no paró, ¿no? estar En la barato. cuarentena. Sí. Siguieron trabajando ellos. ¿Me entienden? Espera un segundito. De la universidad me están contactando. Ay. Entonces. Ah. Pregunta. ¿Cómo bajas el riesgo país? A ver. ¿Cómo lo bajas? O sea, ¿cómo haces que la percepción de que tu país tiene menos riesgo? ¿Ah? A ver. Puede estar, dicen, en su economía, las No solo en la empresas. economía. No solo en la economía. Mm, Interviene mucho, ¿saben qué? ¿Saben qué, chicos? Interviene mucho. Las tasas de crédito. No, la seguridad jurídica, los temas Mm, políticos. Y algo que es más importante aún es tu historial de pagos. Digamos, Alejandra, si tú me has pedido plata prestada alguna vez desde hace varios años y siempre me pagas, ¿me entiendes? Me pagas a tiempo y te cobro yo un interés relativamente bajo y tú cumples en fecha, máximo te habrás atrasado un día, algún tiempo, ¿me dejo entender? sí. Yo te voy a seguir prestando, ¿no ve? Eres un buen Entonces, cliente para mí. Pero ¿qué pasa si tienes un historial de muchos atrasos y muchos impagos? ¿Te voy a prestar? no. Sería entonces, le dicen, la capacidad de pago, ¿no? De la deuda, ¿o no? Básicamente. Ah, ya. Básicamente. Ya, entonces vamos a ver dos videos que relacionan esto. Pero si pueden creer que hay colegas que te dicen eso, eso no importa. Porque para muchos ya van a ver, le enseñan a calcular el KS sin el riesgo país. Porque dicen, no, ese negocio no tiene nada que ver.
¿Lo ven? Sí, ¿Escuchan? ¿Escuchan? No se escucha, Lisa. no se escucha. A ver, Donay, ¿qué te ha llamado la atención de esa relación gráfica? ¿Hola? ¿Se durmió, Donay? Que Venezuela estuvo siempre primero, Lisa. No se te escucha, Donay. Es mi micrófono, Lisa. No sé si ahora me escucha. Creo que no, che, no. Va a ser bien difícil. Y en el examen, no sé. Tienen que arreglar esos sus pequeños problemillas, ¿ya, chicos? Que una clase sin participación es bien complicada. Hanna, ¿qué te llama la atención? Me llamó la atención cómo Venezuela fue subiendo en los últimos años, mucho más de que los otros países. Ya. Y Argentina también. Me llamó mucho la atención eso. Los dos, ¿no? ¿Y qué Éramos, pasa con Bolivia? A ver, ¿qué me puede decir? Lice, ¿Sí? a mí me llamó la atención que Brasil tenía más riesgo que en varias ocasiones que Bolivia. Ajá. Eso me Lo llamó que la pasa es que atención. Bolivia antes no pasaba información. Con Evo Morales, Ah, hasta el sí. 2010 no daba ningún tipo de información. Es por eso. Buenas Estaba en datos. cero. Se dieron cuenta que Nicaragua y Venezuela y Cuba no aparecen ahí tampoco, ¿no ven? Sí. Es por eso, no dan información. A nosotros nos obligaron a dar, desde el momento que empezamos a solicitar créditos que no sean de Rusia, China. Ahorita Venezuela todavía aparece en los rankings porque tiene mucha deuda
generada hace muchos años y décadas en el mercado financiero internacional. Pero si sigue este régimen en Venezuela, estoy seguro que de aquí a 5 o 7 años ya no va a aparecer, porque toda la deuda que tiene va a ser con China, Rusia e Irán, que ellos no entran dentro de este sistema. ¿Entienden? Vamos a ver un tema. Esto pasó este año. Economía, recursos, creación de riqueza, producción, distribución, consumo de bienes y servicios. Palabra que es noticia, presenta Derrumbando mitos con Mauricio Landao. Para hablar, Mauri, esta noche es un tema muy importante porque tiene que ver con el tipo de cambio. Tipo de cambio, o sea, el manejo del dólar americano en Bolivia. Básicamente lo que he venido en redes sociales y en algunos medios de comunicación explicando desde el viernes. Fitch, que es una de las calificadoras de riesgo, acaba de decir lo siguiente. Acaba de decir el viernes declara que a raíz de la caída en las reservas internacionales netas, es muy difícil o casi imposible que manejemos o continuemos con el tipo de cambio que tenemos al día de hoy. O sea, nos ha dicho a los bolivianos. Exactamente. No, es un reporte que siempre hace de todos los países. Ellos analizan riesgo país. Ahora, yo quiero un poco socializar qué son las reservas internacionales netas. Las reservas internacionales netas son el ahorro de un país. Como usted ahorra, la familia ahorra, bueno, el país tiene ingresos y de ahí tiene gastos. Cuando los ingresos son mayores a los gastos, genera un ahorro. Este ahorro va al Banco Central. Y generalmente se diversifica en distintas monedas, activos, metales, todo para tener mayor seguridad. ¿Para qué está destinada estas reservas internacionales? Estas reservas internacionales están destinadas para, justamente cuando las vacas son flacas, cuando no hay dinero, en Bolivia 7 años de déficit fiscal continuo, bueno, se usan parte de estas reservas para ir solventando los gastos del Estado. Entre ellos, mantener un tipo de cambio fijo, la subvención a los hidrocarburos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que sucede? El hecho de que las reservas internacionales estén cayendo no es lo que ha preocupado más incluso, ¿no? O sea, porque si hay déficit tienen que caer. Lo que ha preocupado es la tendencia, el porcentaje de caída por año. El 2015 teníamos cercanos a 14.000 millones de dólares y a noviembre, donde este artículo sale, se estima unos 6.800 millones de dólares, ¿ya? Una caída de un poquito más de la mitad en un proceso muy, muy pequeño, 5 años. Entonces tú dices, wow, de aquí a 3, ¿en qué quedamos? ¿No? Más o menos, si se mantiene esta misma tasa. Bueno, lo que hay que aclarar un poco a la población es cierto, la caída es estrepitosa, pero ese reporte, el de la calificadora de riesgo internacional, es de noviembre. Y combina la caída que se tenía en ese momento, ¿no? Más la problemática social y política que estaba atravesando Bolivia en noviembre. Al día de hoy ya hemos estado conversando con la gente del Banco Central, que ha lanzado un comunicado para, de alguna manera, no tranquilizar a la sociedad, que me parece lo correcto, diciendo, bueno, ya de alguna manera estamos amortiguando la tasa de caída, ya estamos cerca de casi 7.000 millones, ¿no? Y bueno, ¿qué parámetro de reservas uno tiene que tener para decir, bueno, ahora sí el tema es preocupante? Quiero entender un poco más allá el tema, Mauri, por favor. ¿Cómo puede afectar el tipo de cambio? Es decir,
¿Qué tendría que pasar para que en Bolivia sí se dé de un tipo de cambio? Ese es el parámetro, justamente el que estaba por decir. Generalmente la teoría de política monetaria te dice que tú, para mantener tus reservas internacionales netas saludables, al mínimo, necesitas el dinero en reservas para 3 meses de importaciones. O sea, todo lo que el país importa, privados y estados. Bolivia importa $1.000 millones al mes. Entonces, se estima que el mínimo posible que podemos alcanzar son $3.000 millones. Estamos con un poco más. Por eso el Banco Central saca un comunicado diciendo que por el momento estamos casi con 7.000 millones, no nos deberíamos alarmar. Pero al mismo tiempo, yo y ahí pongo mi análisis. O sea, como puede aguantar un tiempo más, pero no creo que si no se cambia de estrategia y de política, no se toman algunas reformas, esto tampoco va a aguantar por mucho más tiempo. Entonces, ¿tu sugerencia es que el tipo de cambio sí debería cambiar? Exactamente, pero ¿a qué me refiero? Por el momento, ¿qué es lo que necesita un país como el nuestro para, si quieres mantener el tipo de cambio como está? Primero necesitas aumentar la cantidad de dólares en reservas. ¿Cómo lo haces? Tienes 2 alternativas. O se exporta más, porque cuando exportas traes dólares, o llega inversión en dólares al país, inversión externa. En año de elecciones, con todo lo que ha pasado, es una variable bastante compleja de realizarla. Veremos qué pasa después de agosto. ¿Y la liberación de exportaciones? Esa es una medida, exactamente. Entonces, liberar exportaciones y fomentar la exportación. Primer punto para poder captar ese nivel de reservas. Y segundo es no gastar tanto. Entonces, el gobierno, el Ministerio de Economía ha estado tomando medidas en ambos. O sea, bueno, liberalizar exportaciones a través del Ministerio de Planificación y Producción y después tratar de un poco ir eliminando todos estos gastos suntuarios, ¿no? Hemos ido descubriendo que había no sé cuántos funcionarios en ciertos... ¿Cuántos proyectos han hecho que no están funcionando? ¿No? Claro. O sea, entonces tratar de amortiguar de alguna manera hasta que un nuevo gobierno que venga para las elecciones de mayo. Exactamente, ya tome medidas estructurales para ver cómo debemos enfrentar el tema. Ese es el gran problema y eso yo quiero decirle a la sociedad. El hecho de que el tipo de cambio fluctúe no es nada del otro mundo. En cualquier parte del planeta fluctúa. Tú te levantas en la mañana y... No, pero es que nosotros llevamos ¿cuántos años con el mismo tipo de cambio? Ya estamos, pero ahí viene el tema y hay que ser muy conscientes en esto. En cualquier país del mundo, en la mayoría, tú te levantas, abres el periódico y dices, va a llover, saco paraguas, va a hacer sol, saco mis gafas, tipo de cambio hoy. Sí. 6.97, 6.95, 6.96, 6.98, vuelve a bajar 6.97, 6.95, 6.90, así, ¿no? Es que es lo normal la flexibilización y con el tiempo se va ajustando de acuerdo a tu nivel de reservas y va subiendo. ¿Por qué nos asustamos tanto los bolivianos? Porque se mantuvo por 10 años fijo. Ese es el problema. O sea, es un tema solo de psicosocial. Ya. Nos acostumbramos a un tipo de cambio, a que siempre iba a ser el mismo, tipo de compra, tipo de cambio venta, ¿no? Y bueno, cualquier anuncio de modificación puede tener un impacto que ninguno de los ciudadanos, ni de las corporaciones, ni de los bancos quiere. Sí, hay un temor que la moneda nacional sufra una devaluación. Claro. Ojo, por ejemplo, para exportar más también necesitas devaluar. Es que hay que entrar en los temas de la economía dura. Por eso yo decía a los candidatos que quiero escucharlos hablar de economía en serio. Los países que más exportan no pueden tener un tipo de cambio muy apreciado. ¿Por qué? Porque tu producto se encarece frente al del otro. Brasil devaluó, la Argentina devaluó, Perú devaluó, tú sigues caro. Ahora, lo que está pasando con el tema de salud, que lo comentábamos también, repercute en el tema económico, ahora mismo con el coronavirus, de alguna manera no da también oportunidades para que aquellos otros productos países, que están invadidos por los productos asiáticos, den la oportunidad para que productos de la otros región lugares o del mundo, locales lleguen, pero a un costo más elevado. ¿Por qué? Y eso es inflacionario. ¿Por qué? Porque y eso yo lo decía y mucha gente que no le gustaba el comentario, pero una de las razones por cual el mundo no ha entrado en los niveles hiperinflacionarios que deberían estar para el 2019 es porque la China aprendió a producir barato. Entonces, si antes, acuérdense, viajar en avión era prohibitivo, ahora cada vez es más accesible. Antes cualquier producto era muy difícil, tenías uno en toda tu vida, ahora puedes
cambiarlo cada 2 años. Claro. La China reformó, o sea, introdujo lo que se llama realmente la economía de escala. Lo que la Rusia antigua, comunista, no pudo. Claro. Entonces la China y el Asia lo hicieron. Entonces quiero ver a la China fuera del espectro económico y todos consumiendo productos americanos, alemanes, italianos. No es que la verdad, o sea, y eso, ¿saben qué? Un poco me entristece escuchar a gente que siempre que comenta los temas dice, es que no me afecta, es que no me afecta. Señores, ciudadanos, radioescuchas, afecta. Lo que está pasando con el coronavirus afecta a todo el planeta. Lo que está pasando con la China afecta a todo el planeta. Lo que pasa con nuestras exportaciones afecta a usted en su casa. Porque todas estas variables, todos estamos interconectados y mucho más ahora, con redes sociales, con comercio internacional, con globalización, todo afecta. Entonces, o sea, por eso te digo, en el país, en Bolivia, estamos entrando en un proceso muy, muy importante electoral. Quiero escuchar, pero propuesta de economía en serio, debatida, discutida, analizada. Para la gente que recién llega, que Rosarito estuvo viendo el tema del internet, Mauricio... Ya tenemos varias preguntas. Mauricio cree que se debe dar el tipo de cambio, o sea, que debe sufrir una subida. No, yo quiero aclarar eso, que debemos cambiar la metodología de cálculo del tipo de cambio, que, por ejemplo, el que teníamos antes era maravilloso. ¿Saben cómo era? Flotación sucia se llamaba. Eran mini devaluaciones. Por ejemplo, Argentina y Brasil tienen un sistema flexible completo. Ya. En Brasil el tipo de cambio puede variar 10% en un día. Bárbaro. En un mismo día. En un mismo día. En cambio, en Bolivia se tenía un sistema flexible, pero de bandas. O sea, te permitían flexibilizar, y a ver si bueno, los que están viendo... Los que están por internet. Te permitían flexibilizar el tipo de cambio, pero te colocaban una banda superior e inferior, en la que te decían, por día no puede variar más del 0.2%. No puede bajar más del 2%. Y gradualmente se iba ajustando a los procesos comerciales y a los procesos económicos. ¿Quién normaba eso? El Banco Central. Claro, el Banco Central de Bolivia. Que es justamente lo que nos preguntan aquí. ¿Por qué no norman, dice, de que está bien que se tenga un tipo de cambio fluctuante, dice, pero que tampoco suba cada semana o cada mes de forma descontrolada, como sucedía antes de que entre Evo, decía? No, el sistema que teníamos antes, acuérdense, tampoco era miren, dos porcentajes arriba, dos porcentajes muy pequeño, y la gente no se asustaba de esas modificaciones. Claro. Era un sistema, y en eso tenemos que decirlo, Bolivia, cuando en 1986 se instaura el 21060 y la ley 843, uno de los grandes economistas de Bolivia, José Antonio Morales, es el que adapta esta metodología. Véanlo, flotación sucia, maravilloso. Un modelo intermedio en el que es flexible, pero no se desbanda. Entonces va acostumbrando a la sociedad gradualmente a que es una variable fluctuante el tipo de cambio. Entonces, estamos recién empezando febrero, claro. Las elecciones son en mayo, digamos. ¿Quedó claro, chicos? Sí. Ese programa es de febrero. Entonces, cuando algún profesor les diga, no, esas variables de fuera, del exterior, nos afectan, discúlpenme que me ría. Ja. ¿Me entienden? Es realmente absurdo ver que hay profesionales que todavía piensan así. Absurdo pensar. Bueno, chicos, empezamos a ver riesgo país, riesgo localización, riesgo industria a partir de la siguiente semana en el cálculo del KS. El viernes nos reunimos todos en el mismo horario. Yo voy a invertir unos 15, 20 minutos explicando cómo va a ser el examen, y ese tiempo también se los voy a devolver después, ¿no? O sea, por ejemplo, si el examen dura 2 horas, quizás les dé unas 3 para hacer el examen, ¿ok? Ya, Licen, gracias. Bueno, mis muchachos, se me cuidan firmemente y nos vemos el viernes en el parcial, ¿ya? Hasta luego, Licen. Hasta luego. Hasta luego, chicos.